Hola, que Dios te bendiga. Quiero compartir con vos un tiempo en la palabra del Señor. Qué bueno que es poder encontrarnos juntos y seguir otra vez con el tema de Apocalipsis en el capítulo 6, ya terminar este capítulo y ver la sexta plaga. Son 7 de las plagas de este capítulo y eh, vamos por la sexta. Nos quedaría una séptima y un intervalo ahí que en el próximo mensaje te comentaría cuál es. Pero vamos a la palabra del Señor. Si tenés una Biblia a mano, te invito a que la abras y busques en Apocalipsis, en el capítulo 6, el versículo 12 al 17. Ahí vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor allí. En Apocalipsis 6, del 12 al 17, nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Nos dice la Biblia así, mira. Miré y cuando abrió el sello, he aquí, hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Se escondieron, dice, en las peñas y entre los montes, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Este es el Señor Jesús, y habla de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, porque hay un día, y ese día de Dios llega, todo lo de Dios llega. Hay un día en lo que es de Dios llega. Dios señala un día y ese día llega. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hasta allí la lectura de la palabra del Señor. Y aquí yo te quiero compartir, quiero meditar con vos, quiero mostrarte algunas verdades en la palabra del Señor, como lo siguiente. Por ejemplo, hay una palabra que aquí nos figura como clave, que es esconderse, escondernos. ¿Por qué motivo los seres humanos se esconden de Dios? ¿Qué provoca aquí, como hemos leído, que quieran esconderse de Dios y digan a los montes y digan a las peñas? El detalle que acá reparamos en primer lugar es que todos, siervos libres, ricos, pobres, capitanes, esclavos, todos, absolutamente todos, tienen este clamor. Parece que se unen en un solo pedido y en un solo clamor delante de Dios. Un clamor que no es escuchado, porque el día de la ira de Dios ha llegado. Antes de volver a tocar ese punto, el tema de escondernos, acá vamos al contexto histórico de este pasaje. Como siempre estamos diciendo, ya la iglesia no está. Ya el Señor arrebató a su iglesia. Ya la iglesia está con el Señor, adorando y viviendo con Él para siempre. Aquí están los pecadores, acá están los que moran en la tierra. Aquí están ahora quedados aquellos que han rechazado el Evangelio, que han rechazado la gracia bendita de Dios, que han rechazado el amor y la misericordia de Dios y todo lo que Dios hizo a favor de la humanidad. Han puesto tras sus espaldas los caminos de Dios y no han querido saber nada con el camino del Señor. Aquí están en la tierra habiendo cometido maldad. Llegó el día donde ahora la ira de Dios y la justicia santa de Dios venga y juzga y castiga y premia a cada uno por su pecado. Las consecuencias cada uno ahora paga por haber pecado delante de Dios. Y como te decía, ¿dónde vino esto primero de querer esconderse de Dios? ¿Por qué
es que vos y yo podríamos llegar a escondernos de Dios. ¿Por qué el ser humano busca esconderse delante de Dios? La primera referencia que nosotros tenemos, bueno, acá quiero mostrarte que este pasaje, esta misma idea se va a encontrar en Oseas 10:8, donde Israel es dado a la idolatría y donde por causa de la idolatría Dios castigando y juzgando en su ira la maldad del pueblo de Israel, se repite esta misma verdad: a los montes y a las peñas caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira de Dios. En Lucas 23:30, cuando Jesús iba camino a ser crucificado, llegó a decir también lo mismo: ustedes, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes, porque va a llegar este momento donde van a pedir a los montes, van a pedir a las peñas, caigan sobre nosotros, escóndanos delante de Dios. Y este pasaje de Apocalipsis 6:16, vuelvo, ¿por qué? Entonces el hombre quiere esconderse de Dios. Vamos a Génesis, cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer, los creó para gozar de una intimidad, de una amistad con Dios sin igual, y estaban amorosamente relacionados en paz y en bendición, y estaban bien con Dios y no había necesidad, ni siquiera sabían que estaban desnudos, no habían estaban en un estado de inocencia tal, no había conciencia de maldad ni de pecado, nada. Y cuando se escondieron delante de Dios es porque habían pecado delante de la presencia de Dios, y Dios, bajando todas las tardes para hablar con el primer hombre, con la primera mujer, porque esa era la sana y santa costumbre que tenían, poder compartir tiempo y amor y obediencia. El hombre se escondió al oír la voz de Dios, porque se exponía ahora el hombre delante de Dios y saber que ahora él se reconocía así en su estado de ahora de pecador y no podía estar delante de un Dios santo así. Entonces se esconde y no quiere ya tener comunión con Dios. Uno se puede esconder delante de muchas cosas. Uno se puede esconder a través de un ministerio. Para Dios se esconde de Dios a través de algo que es un ministerio, un servicio para Dios. Está en el trabajo de la iglesia, pero no está con el Dios de la iglesia. Uno se puede esconder en buenas obras, pero está lejos de Dios. Uno se puede esconder en su trabajo para alejarse de su familia y alejarse de Dios. Uno se puede esconder a través de la tecnología, de la compu, del celu, para querer esconderse de Dios y de la familia. Uno se puede esconder a través de lo que vos quieras, a través del deporte, a través de lo que vos gustes, busques y quieras. El hombre puede esconderse para evitar responsabilidad personal de llegar a reconocerse en su estado espiritual delante de Dios y delante de las otras personas. Escondernos de Dios. Y entonces la idea acá de este mensaje que hoy te quiero compartir es qué aplicación yo puedo sacar para mi vida de este mensaje, cómo puedo transformar esta palabra de esconder, escondernos de Dios en algo que sea de bendición y me muestre un espíritu diferente, un espíritu correcto, y cómo yo ahora tengo que buscar de Dios a partir de esta palabra que Dios me está dando. Es una palabra que nos va a ayudar, sencilla. Lo primero que yo tengo que hacer es saber que es necesario. El primer principio que yo te quiero mostrar hoy es saber que es necesario recibir revelación para evitar lo que enoja grandemente a Dios. ¿Qué es lo que lo enoja grandemente a Dios? ¿Qué es lo que lo enoja grandemente a Dios? Te preguntas vos. Yo te digo que vos tenés que evitar lo que lo enoja grandemente a Dios. Primero saber por qué vos llegás a enojarte, por qué vos manifestás emociones y vos te podés reír y alegrarte o llegar a irarte, enojarte en gran manera. ¿Sabes por qué? Porque Dios te creó a imagen y semejanza de Él. Y Dios expresa emociones en un sentido espiritual, pero Dios expresa emociones espirituales. Dios se emociona. No como vos o como yo lo hacemos, pero Dios se aira, Dios se enoja, Dios manifiesta su celo, Dios manifiesta su descontento, Dios manifiesta su frustración cuando el hombre rechaza los planes sagrados de Él. Dios se enoja, Dios se aira y Dios castiga y disciplina y juzga el pecado de la humanidad. Entonces, ¿por qué Dios se enoja y se aira? Porque ponemos excusas y postergamos el llamado de Dios. Si vos lees en Éxodo
cuando Dios llamó a Moisés a través de un llamado para libertar al pueblo de Israel porque estaba en la tierra de Egipto como esclavos, Dios lo llamó a Moisés y Dios le dijo que era el hombre de Dios indicado para libertar al pueblo de Israel de Egipto. Después de muchas excusas, después de muchas idas y vueltas que Moisés le puso a Dios, Dios lo llamó y le reconvino, y le trató de convencer y le dijo, Moisés llegó a decir, mira Señor, por favor, te ruego que envíes al que debas enviar, que yo no sé ni siquiera hablar, a enviar al que sepa hablar bien, yo no puedo ir a Faraón, él no me va a creer, quién es Jehová va a preguntar y quién le voy a responder yo si yo ni sé quién es Jehová, no, manda. Y Dios ahí se enojó, dice la Biblia, y dice, yo no conozco a tu hermano Aarón, llámalo, él será tu boca, pero vos serás para él en lugar de Dios. Vas a ir y vas a mandar a hablar a través de él todas las palabras que yo te mande, se las vas a decir a él y él se las va a decir a Faraón. Y con esta vara, con estas señales mías, vas a hacer milagros y vas a hacer señales en presencia de Faraón y en Egipto, pero no podemos postergar, no podemos dilatar. Hoy es el día de obedecer el llamado que Dios, el santo llamado que Dios tiene para tu vida y para mi vida hoy. No corramos más. Si Dios llamó, hay que decir sí y hay que ponernos en sus manos y a caminar delante de Él. Otra enseñanza, por qué Dios se aira también, cuando Dios se aira, cuando hablamos mal de su Espíritu Santo y resistimos la obra de su Espíritu Santo. Jesús dijo que aquel que peque contra el Padre le será perdonado. Aquel que peque contra el Hijo, Jesús le será perdonado. Pero aquel que peque contra el Espíritu Santo no le será perdonado jamás, sino que será reo, culpable de juicio eterno. Se enfrentará con un Dios airado, ¿sí? Y la misma Biblia dice que no podemos hacer afrenta, no podemos hacer ofensa del Espíritu de gracia. ¿Por qué entonces no podemos hablar mal del Espíritu Santo y por qué el pecado contra el Espíritu Santo no es perdonado? Justamente porque el Espíritu Santo es el que nos lleva a la gracia de Dios, ese favor y ese regalo inmerecido de Dios que no merecemos, pero que sí recibimos justamente porque no lo merecemos y Dios lo da gratuitamente, lo trae el Espíritu Santo y a Él se lo llama Espíritu de gracia. Él nos lleva al Señor Jesús para que reconozcamos que en la cruz del Calvario Él pagó nuestra deuda para con el Padre, y cuando nosotros confesamos que Él pagó y Él cargó nuestro pecado y Él cubrió la deuda que teníamos para con el Padre y ponemos nuestra vida por la obra del Espíritu Santo en las manos del Señor Jesús, porque el Espíritu Santo nos convenció de pecado, justicia y juicio, esa no es una obra que vos haces por vos mismo, esa es una obra que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios nos lleva al Señor. Entonces estamos rechazando a la única persona y a la única fuente de gracia capaz que nos puede dar salvación, y es el Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesús dijo, o están rechazando lo que les da vida a ustedes. Entonces, la otra enseñanza es que Dios se aira cuando nos negamos a abandonar el pecado personal, persistir en el pecado. Si no nos arrepentimos, si la persona, quien quiera que sea, no se arrepiente de la maldad de su pecado, ha de sufrir y ha de pagar las consecuencias de sus decisiones y de su maldad. Me gusta como lo dice el pastor Rick Warren: el pecado es creer una mentira. Cada vez que yo peco, cada vez que vos pecás, estamos creyendo una mentira del diablo como si fuera una verdad. Y no hay nada más horripilante delante de Dios, no hay nada más que lo aire más, que lo enoje más delante de Dios, de creer que todo lo que Él dice en su palabra es mentira, y creer que todo lo que el diablo dice que es mentira es la verdad absoluta para mí. El pecado me conduce hacia abajo a mí. El pecado a mí me conduce hacia la muerte y no es un buen pagador, no es tu negocio, como el pediatra le dijo a mi señora cuando íbamos a tener a nuestro último niño, Valentino. No es tu negocio que yo haga tal o cual cosa con vos. Te conviene que en tu cuerpo pase esto, lo otro, ¿sí? Lo vemos ahora. No es tu negocio, mujer, que ahora abortes. No es tu negocio. No es lo que Dios quiere para vos. Es pecado y eso se paga como consecuencia.
No es gratis, nada en la vida es gratis, todo tiene su precio y todo se paga en lo espiritual. Entonces tenemos que estar bien conscientes de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y si este pasaje hablaba de escondernos, ¿cómo yo puedo esconderme en el sentido espiritual, en el sentido positivo y bueno delante de Dios? La misma Biblia nos dice en Isaías, en tanto pasa la ira de Dios, anda, pueblo mío, enciérrate con el Señor, cierra la puerta tras ti y ora y escóndete en el Señor en tanto que pasa la ira del Señor, porque cuando Dios manifiesta su enojo, su castigo y su ira por el pecado, también hay misericordia, hay amor y hay gracia para aquel que es pueblo de Dios aquí, ahora y en esta tierra, en tanto estamos esperando la venida del Señor para nuestras vidas. Entonces, nuestro deseo intenso es buscar el rostro de Dios, es buscar el rostro de Dios, es escondernos con Dios para tener comunión y relación personal con Él. Entonces, tenemos, te lo vuelvo a repasar, tenemos entonces que evitar recibir revelación, tenemos que recibir revelación para evitar qué es lo que enoja grandemente a Dios, qué lo enoja grandemente a Dios, qué es lo que produce la ira de Dios, poner excusas y postergar el llamado, hablar mal de Dios y resistir al Espíritu Santo, negociar con la fe y negarse a abandonar el pecado. Si todas esas cosas a Dios no le agrada. Y el deseo intenso de buscar a Dios es el deseo intenso de buscar el rostro de Dios, de buscar la presencia de Dios. Eh, ¿Cuánto tiempo invertís cada día? Porque tenemos que aprender a vivir en porciones de 24 horas. Ayer ya pasó, mañana todavía no lo tenemos. Lo que tenemos es hoy. Y aprender a vivir con Dios en porciones de 24 horas, hoy, en el día que Dios nos da, cómo has buscado, te has relacionado con buscar la presencia y el rostro de Dios, de buscarlo al Señor. Como alguien dijo, no buscar los presentes de Dios, buscar la presencia de Dios, no buscarlo a Dios por lo que Él nos ha de dar, como lo voy a explicar ahora en la palabra del Señor, sino no buscarlo al Señor por lo que Él es como persona, ¿sí? ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Preguntarás. Es una oración personal y es una oración corporativa. Buscar el rostro de Dios es orar en forma personal y es tener comunión y es orar y hablar con Dios en forma corporativa. En la tierra, en tu país y en el mío, en cualquier país de la tierra, es necesario volver a segunda de Crónicas 7:14 que dice que si se humillare mi pueblo, lo primero que hay que hacer es bajar la cabeza, bajar el cerviz, ¿sí? Bajar la cerviz, bajar la cabeza, bajar el cuello, humillarnos y ser humildes delante de Dios y decir, bueno, hasta acá, Señor, hemos llegado porque nos ha pasado lo que nos ha pasado, porque nos hemos portado como nos hemos portado, realmente contigo. Entonces estamos pagando las consecuencias. Si se humillar en mi pueblo, noten que dice mi pueblo, el pueblo que se llama ser conocedor de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, conoce al Señor a los que son suyos, conociendo a Dios, decía el apóstol Pablo, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Cuándo es que Dios conoce nuestra vida en forma espiritual? Porque vos me decís, Dios conoce todo, sí, pero en el mundo espiritual, cuando Dios tiene en cuenta y pone su mirada de favor sobre nosotros, cuando hacemos esto que este versículo nos está enseñando, cuando nosotros nos humillamos y buscamos el rostro y la presencia de Dios y nos convertimos por la obra del Espíritu Santo, porque convertirse, cambiar el timón de la forma de pensar, cambiar el timón de los pensamientos, cambiar la conducta, el dejar de caminar en el sistema de este mundo y volver a caminar en el sistema y en el reino de Dios, es una obra que hace el Espíritu Santo, convertirse al Señor, y nos arrepentimos y nos humillamos y oramos y buscamos el rostro de Dios. Ahí sí Dios presta atención, abre sus ojos, mira y conoce nuestra condición, abre sus oídos, escucha nuestro clamor y hace lo siguiente: nos oye, perdona nuestra tierra y sana nuestra tierra de toda plaga de mortandad como estamos ahora viviendo. Y empieza el proceso de restauración. Vos lo puedes aplicar
para tu vida. Vos estas verdades las podés aplicar para tu casa, vos esta la verdad la podés aplicar para tu ciudad, para tu provincia y para tu nación. Desde lo personal, desde lo familiar, desde lo nacional, desde lo regional, desde lo municipal, desde cualquier orden de la vida, desde un grupo de personas. Si nosotros tomáramos este versículo como lema, haríamos que la manifestación del favor, de la gracia de Dios, vuelva sobre nuestras vidas y la restauración gloriosa de Dios, como el salmista decía: Señor, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, porque estamos buscando tu rostro otra vez, sea una realidad en nuestras vidas. Es disponernos a ser examinados por la presencia de Dios. ¿Qué buscar a Dios es? Vamos a un examen con Dios y: Señor, examíname. Señor, vos que lo sabés todo. Señor, vos que lo chequeás todo. Vos que no está la palabra en mi boca, no está la palabra en mi mente y mis pensamientos, y ya la conocés. Chequeame a ver cómo estoy. Nos dice la palabra de Dios en el Salmo. Si vos lo tenés, lo podés buscar conmigo. El Salmo en el capítulo 24. Si yo te pregunto, en el Salmo 24, dice, si yo te pregunto si querés recibir bendición de Jehová, me vas a decir, claro que sí. Si yo te pregunto si vos querés recibir justicia del Dios de salvación, me vas a decir, claro que sí. Y acá nos está dando este salmo la clave. ¿Cuál es la clave? ¿Quién habitará en el monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El tal, ese recibirá bendición de Jehová. Entonces vos tenés que chequear todas estas verdades. Señor, ¿cómo está mi alma delante de ti? ¿Cómo está mi corazón? Vengo a preparar mi corazón y mi espíritu y mi alma. ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Cómo están mis conductas? ¿Cómo están mis relaciones con las personas? Todo esto es verdad delante de mí, porque es esto lo que a vos y a mí nos impide gozar de la plena bendición del Señor y de vivir nosotros con la presencia de Dios, y que la presencia de Dios viva constantemente con nosotros. Es desear conocer su carácter, porque vos podés conocer al Dios de la Biblia, ¿sí? Cuando tenés una relación con el Dios de la Biblia, vos podés saber acerca del Dios de la Biblia por leerlo nada más en la Biblia, podés saber cómo es Dios, pero vos podés conocerlo como una persona cuando vos pasas tiempo con esa persona. Vos conocés a Dios como una persona cuando vos pasas tiempo a Dios como persona. Vos podés leer y formarte en tu mente cómo es Dios leyendo la Biblia, pero vos podés conocerlo a Él como persona, poder sentir su carácter, poder sentir cómo es su corazón, porque estás tiempo con la persona, y vos, estando con una persona, aprendés volúmenes acerca de esa persona. No se conoce más a una persona sin pasar mucho tiempo con esa persona. No hay nada que te haga saber más de una persona el hecho de pasar mucho tiempo con esa persona. Si vos me preguntás quién es el vecino de acá al lado, y no sé porque no lo conozco, no sé, ni siquiera sé cómo se llama su nombre, pero si vos me preguntás qué es lo que le gusta a tu esposa, qué es lo que le desagrada a tu esposa, qué es lo que siente placer a tu esposa, qué es lo que no le gusta para nada, yo te puedo decir con detalles qué es lo que le agrada o no. ¿Por qué? Porque convivo con ella, porque ella convive conmigo, porque ella comparte su vida conmigo, yo comparto mi vida con ella, y convivimos. Y ya una mirada a veces es suficiente para saber qué es lo que está queriendo que yo le diga o que yo no le diga, que está queriendo que yo haga o que yo no haga. Ya hay una comunión que nos da un saber agradar al otro y saber comportarnos de una forma tal que la otra persona sabe que nosotros estamos amándola y que esa persona nos está amando a nosotros. Desearlo al Señor, desear conocer su carácter por encima de todo lo que Él nos pueda dar, y anhelar su presencia más que cualquier cosa que pudiera darnos. ¿Sí? En el Salmo 27, en el versículo 4, nos dice lo siguiente la palabra del Señor. Nos dice este precioso salmo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré,
que este sea la meta de tu año. Una sola cosa demanda a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar en la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Sí? Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Justamente lo que estábamos hablando. ¿Sí? Porque el salmista también llegó a decir, mejor es un día habitar, un día en los atrios de la casa de Jehová. Prefiero yo escoger vivir un día en las puertas de la casa de Jehová que 1000 días fuera de ellos, ¿sí? Que habitar en las moradas de maldad, porque nada, absolutamente nada de esta tierra, nada, absolutamente nada de este sistema te puede llenar el corazón y el vacío en tu corazón y en tu espíritu que solo Dios te puede dar. No hay nada en esta tierra que te pueda satisfacer, solo Dios y solo la presencia de Dios. Una cosa que sea tu lema en este año, una sola, yo quiero buscar estar con Dios, yo quiero buscar estar en comunión con Dios, yo quiero conocer de su palabra y de su voluntad, yo quiero hacer su voluntad, yo quiero obedecer a su palabra, yo quiero estar con Él y yo quiero que Él esté conmigo, yo quiero buscarlo a Dios, yo quiero aprender a buscarlo a Dios, yo quiero conocer, yo quiero inquirir, quiero estudiar, quiero indagar, pero en esa relación. Yo tengo el mayor anhelo este año es conocer la persona de Dios. Yo quiero ser como el apóstol Pablo, a fin de conocer a Cristo, a fin de conocerlo a Él, a fin de conocer a Cristo. Él es mi vida, a fin de conocerlo en el poder de su muerte y en el poder de su resurrección, siendo, decía el apóstol Pablo, semejante a Él en su muerte. Que este sea nuestro mayor anhelo, llegar a vivir con Dios y a conocerlo a Él como nada en esta tierra, como el todo para nosotros, y que nada en esta tierra llene ese vacío que nosotros tenemos en nuestro corazón, sino solo la presencia y el poder glorioso de nuestro Dios. Que eso solo nos llene, porque ese es nuestro todo. Dios dentro de nuestro espíritu es nuestro todo. Con Él lo tenemos todo y no lo necesitamos más. Fuera de Él no necesitamos otra cosa. Él es poderoso y Él suple todo lo que a nosotros nos falta cuando Él es nuestra fuente. Cuando hacemos todo lo demás como fuente de nuestra vida y nos falta lo esencial, el único recurso y la única fuente que es Dios, no tenemos nada y lo perdimos todo. Entonces vamos a buscar que Dios nos llene y nos bendiga con su presencia en esta hora. Vamos a orar, Señor, que tu Espíritu Santo en este momento traiga revelación a nuestra vida. Nosotros, Señor, nos escondemos contigo. Nosotros, Señor, nos escondemos en tu presencia para que tú nos guardes en tu tabernáculo, tú nos guardes contigo y nos guardes en ti cuando llegue el día malo, en el día del mal. Porque en esta tierra hay momentos buenos, en esta tierra hay momentos malos también, Señor. Y para esos momentos malos tú has prometido que estarías con nosotros y que nunca nos dejarías. Señor, trae impartición y revelación, que milagros ahora de tu mano vengan sobre nuestra vida, pero porque nosotros hemos buscado tu presencia, tu rostro, tu persona y el conocerte a ti. No hay nada que reemplace el llegar a vivir contigo y el conocerte como persona. Y por el hecho de que te buscamos a ti y conocerte como persona, vos haces milagros a favor nuestro. Señor, rogamos, Señor, que mientras te buscamos, hagas milagros para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros trabajos, Señor, para nuestros seres queridos, Señor, para nuestros compañeros, Señor, de estudios y de trabajo, para nuestra ciudad, para nuestro país, nuestra nación, para nuestros gobernantes, Señor, que ellos puedan vivir lo que tu palabra nos dice en Miqueas, que ellos amen justicia, que ellos amen, nuestros gobernantes hagan misericordia, y Señor, que sean humildes y que se humillen delante de Dios. Dales a ellos, te rogamos, un corazón arrepentido, Señor, y un corazón quebrantado delante de ti, que tomen tu palabra santa, la pongan por obra y gobiernen en la justicia que viene del cielo, porque en el cielo les ha dado el cielo autoridad para gobernar, y al cielo ellos, al Dios de eterno,
ellos han de rendir cuenta también, y si no quieren arrepentirse, si no quieren caminar contigo, Señor, les llegará también el gran día de la ira del Cordero y del que está sentado en el trono. Nosotros oramos para poner todas nuestras vidas, Señor, en tus manos y para que tú nos bendigas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Dales like a estos mensajes, compartí estas palabras con otras personas y da a conocer esta palabra del Señor, y vamos a seguir relacionándonos con otros textos de Apocalipsis. Ahora avanzaremos en el capítulo 7 y ver qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Que Dios te bendiga.